Este es el último libro que se ha publicado como parte de esta colección Luz Portátil. Es una colección que, si no conocen, les recomiendo mucho. Hay grandes fotógrafos y grandes escritores. Y para esta presentación de Traspasos, que tiene fotografías de un servidor y textos de Verónica Gerber, invitamos a dos investigadoras, a la doctora Débora Dorotinsky del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que actualmente es la coordinadora del posgrado en Historia del Arte, y a la doctora Xenia Llévenes, que trabaja en la UAM Coajimalpa, en el Departamento de Humanidades, y que es, como parte de su formación, antropóloga, y después hizo un doctorado en filosofía, y después un doctorado con nosotros aquí en el Departamento de Antropología con Rodrigo Díaz. Pueden conocer su libro sobre la locura en México, que está publicado por GEDISA y por la UAM. Entonces, bueno, esa es más o menos una pequeña semblanza de nuestras dos invitadas, y para comenzar le voy a dar la palabra, primero que nada, a la doctora Débora Dorotinsky, y a quien le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Buenas tardes, me da mucho gusto que estén aquí presentes. Quiero hacer una advertencia antes de empezar. Este no es un trabajo académico y la presentación que voy a hacer es bastante más personal. Me une a Antonio una relación de trabajo y una relación afectiva de amistad, así que agradezco mucho el privilegio de estar presentando este libro. También de que en él colabora Verónica Gerber, que fue alumna mía de la maestría en Historia del Arte y en cuyo comité tutor participó Antonio. Bueno, pues Toño, muchas gracias por la invitación. Cuando una acepta hacer una presentación, está consciente que el propósito es ponderar el libro para vestirlo de domingo y promover su lectura entre un público que atiende el evento. Si se trata de un trabajo académico, se evalúa y reflexiona sobre los aportes metodológicos y teóricos y se sopesan las contribuciones a cualquiera que sea la disciplina que abandera la publicación. Pero cuando se trata de un libro de autor, de trabajo creativo, como es el caso de este que hoy nos convoca, la cosa ya es otra. La cosa. Este libro que han construido, creado, urdido y impulsado Verónica y Antonio, desde espacios de visualidades y sonoridades, desde la imagen y el texto, para acompañarse caminando por una ruta que no se nos termina de revelar ni llegando al final del mismo. Caminamos con él, vamos exactamente paso a paso, transitamos. Me detengo en su título, Traspasos, porque es nuestro primer encuentro con este montaje. Según la Real Academia de la Lengua Española, las acepciones de traspaso son 11, todas ellas aplicables a este pequeño ardid poético de Sirión y Gerber. 1. Traslado de algo desde un lugar a otro. 2. Paso adelante hacia otra parte u otro lado. 3. Paso de una parte a otra de algo. 4. Cesión a favor de otra persona del dominio de algo. 5. Acción de pasar otra vez por el mismo lugar. 6. Transgresión o quebrantamiento de un precepto. 7. Conjunto de géneros traspasados. 8. Precio de la cesión de estos géneros o del local donde se ejerce un comercio o industria. 9. Aflicción, angustia o pena que atormenta. 10. Persona que la causa. 11. Ardid, astucia. Verán que he iniciado con la última acepción porque este trabajo es justamente un ardid. Una deriva de las astucias de los autores para transportarnos, llevarnos de la mano o de los pies, movilizarnos. Tomemos las primeras tres ideas del significado del título del texto. ¿A dónde nos llevan las imágenes y los textos de este artificio? En principio, a un transcurso inusitado de locaciones. La India, México, Katmandú, Cuba, España, por nombrar solo algunas de las paradas que hace Sirión en su recorrido, que ya es el nuestro. Pero se trata también del quebrantamiento del precepto del libro de viaje,
Los textos no narran ni describen una travesía por el espacio geográfico-cultural de muchos otros. Se adhieren al registro imaginado de un día en la consulta del podólogo. Caminamos con el libro y nuestros pies van cambiando de formas entre las líneas de Verónica Gerber. Así, cuando nos movemos del fragmento vertical de un long shot de unas piernas en pantalones negros descendiendo las escaleras en un lugar en Copenhague, pasamos a desembocar en una imagen a 2 páginas en Katmandú, en formato horizontal, y terminar en el lunar del talón de un ser humano en Chalma, Chiapas. Descubrimos el tránsito de luces, grises, sombras y encuadres que coquetean fuertemente con los extrañamientos constructivistas y abstraccionistas en las fotografías para llevarnos en el primer texto de Verónica que acentúa este carácter de tránsito que tiene el libro. Y cito a Verónica. Paciente 1, 8 horas. Tengo una marca de nacimiento. Todos piensan que es un moretón o una mancha de mugre, pero no. Es un lunar grandotote en el talón de mi pie izquierdo. Mi papá también lo tenía. Me han dicho que es un mal augurio, pero yo no creo en esas cosas. Entonces, ¿qué significa, doctor? El calcáneo es un grueso corto, irregular. Se articula con el astrágalo y el cuboides. Lo protege una almohadilla plantar de tejido adiposo. Calcáneo es el nombre del hueso que forma el talón. El talón es el principal punto de apoyo del cuerpo humano durante la caminata y también la metáfora de nuestro punto débil. Fin de cita. Caminamos y sabemos que nuestro principal punto de apoyo es también nuestra posible flaqueza. Si este contundente inicio textual no ha sido suficiente para desconcertarnos en el proceso de hacer encuentro con este trabajo, tenemos que tomar cuidado a la vuelta de la página de los umbrales que estamos por flanquear, hacer conciencia del traspaso que nos hacen Sirión y Gerber en la experiencia del recorrido al que nos hemos entregado. Porque hay que entregarse, evocar todo el tiempo entre los textos y las imágenes, pasar de una a otra cosa, lo que nos permite disfrutar el viaje. Advierto a la escucha, este no es un libro para experimentarlo una sola vez. Ha de ser manejado con pausa, visto con detenimiento, repetidamente, por una semana. Todo depende de qué perseguimos en nuestro andar por entre sus páginas y qué nos sale al encuentro en las exploraciones reiteradas y las acechanzas que yacen entre ellas. Todo depende del día en que elogiamos, aunque también de la hora, de nuestro cansancio. Si es temprano, por ejemplo, caminamos entre sus páginas con paso ágil y nervioso, quizá apurado. Subimos y bajamos las muchas escaleras que nos salen al encuentro. Quizás buscamos a quien espera en la cima de la escalinata. Y si es tarde, lo más seguro es que nos acomodemos en el salón de espera del podólogo y dejemos que tome nuestros pies entre sus manos y nos explique el sentido del lunar que tenemos en la parte interna del arco, la bóveda, ese espacio vacío que queda entre el suelo y las plantas, un lugar secreto quizás, a decir de Verónica. La experiencia reiterada de ver y leer el libro reafirma esa condición de aporte, de entrega, justamente de cesión a favor de otra persona de algo. Ese algo que nos ceden los autores es una lúdica marcha por lugares extraños que no ajenos. No termino de decidir qué me ha parecido más inesperado, si las imágenes de Antonio o las experiencias con el podólogo que urde Verónica, sus dobles entradas entre subjetivas y médico-anatómicas, y esa sensación de que estoy leyendo a Sebald, aunque no se parece realmente nada, o que estoy mirando una película animada de los hermanos Coen. Como en otros lugares de su escritura, Verónica recurre a un encuentro, pero no se trata ya de fotografías descartadas compradas en un bazar como las que dieron origen a su tesis de maestría, sino a una experiencia médico-cotidiana que de seguro detonó una conversación escuchada en el metro o en un pecero. Verónica es experta en poner atención a esas cosas habituales que la rodean, que circunvalan a los demás, y hacerse de ellas
mudarlas en otras cosas. Lo que realiza en este libro con gran consistencia y una capacidad narratológica muy disfrutable no es una excepción. Reafirma su vocación. Podríamos decir que Verónica es una suerte de hoarder de recuerdos de otros y montadora de sesiones, quizá. Por su parte, las fotografías de Antonio nos enfrentan a transiciones entre modos de ver. Van de una documentación que registra y testimonia a una rebelión, de esa mirada que busca lo verosímil a una visión que experimenta con las posibilidades del medio fotográfico, el encuadre, el fuera de foco, la inclinación del ángulo de la toma. Mientras escribo, casi predigo la sonrisa en el rostro de Antonio, no de gusto sino de ironía, porque sus imágenes reafirman el proyecto que con Dana Levin y Álvaro Vázquez compartimos desde 2011, sobre la documentación etnográfica y la experimentación estética. Qué predecible, Débora, encontrar en lo que miras lo que trabajas. Ya ves que sí. Ineludible ver lo que una persigue, pero incluso a pesar de ello, de la predisposición, las sorpresas por la calidad de las fotografías son innegables. A pesar de que la primera vez que caminé este libro busqué el ancla de los descriptores de un pie de foto, una vez que me dejé pasear, empecé a percatarme de esas pequeñísimas cosas en la imagen, que nos atrapan y nos punzan. En la imagen 29, por ejemplo, Katmandú 2004, la mirada penetrante que ve directamente la nuestra del muchacho sentado justo frente al puesto de fruta desde el cual Antonio tomó la foto. Su cuerpo en un segundo plano es más pequeño que las enormes papayas que vemos en el primero. Una imagen completamente en foco, de día, enfrentada en la página derecha por su antónimo. Una fotografía también de una calle bulliciosa, pero de noche, y en un fuera de foco que nos permite ver los movimientos de los transeúntes. Me sorprendió el afán geometrista de Antonio. Ese fue en lo personal el descubrimiento más agradable de este viaje. Lo lamento, mi preferencia por la mirada de la vanguardia fotográfica del siglo XX es insustituible. No tengo muchos reproches respecto a la edición. Artes de México ha hecho un trabajo correcto, aunque perfectible. El formato casi cuadrado favorece al conjunto. Las fotografías están muy bien empatadas en parejas, una decisión que creo es el resultado de la propuesta conjunta del libro pactada entre Antonio y Verónica. Pero no aprecio mucho el sangrado de la imagen hasta el borde de la página, en particular porque hay momentos que a los impresores le ha fallado el contraste. Por fortuna, eso no ocurre en las espectaculares vistas de la ciudad de Leh, en la India, imágenes 18 y 19, ni tampoco en las tomas de los albañiles entre las retículas de varillas, imágenes 26 y 27, resultado de otra vida vivida por Antonio. Casi para concluir, tengo que decir algo sobre la numeración de las imágenes en números romanos. Un tormento curioso que nos niega una lectura fácil de un signo bajo otro signo. Numerar en romanos es un traspaso también, y a la vez una barda que brincar. Si el número arábigo por cotidiano, pero sobre todo por pragmático, banaliza, la elección de la numeración romana de las imágenes es sin duda un gesto. Elegante e irritante al mismo tiempo. Es imposible dejar que pase desapercibido. Bloquea un anclaje fácil de la fotografía con otro signo de demasiado fácil lectura, para recordarnos que el desciframiento, aunque dilatado, es sumamente placentero. Dilátese, pues, el lector en recorrer este conjunto que puede llevarlo por una senda que desata en su fuero interno una casi loca sonrisa de complicidad, lo mismo que un recuerdo que brinca cuando el podólogo presiona, con conocimiento, su dedo gordo del pie. Gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me gustó muchísimo el libro. No trabajo en tema de estética, mucho menos el tema de fotografía, entonces en ese sentido digamos que mis reflexiones van por otro lado, pero curiosamente coincidí con Débora en el énfasis en el verbo traspasar, que me parece un acierto,
Y en el primer caso, no es el único que voy a mencionar, pero también me llamó mucho la atención el caso con el que abre el libro. Entonces, pues probablemente también sea predecible, Toño. Bueno. La diosa se reconoce por sus pasos. Leemos en la Eneida de Virgilio. Tras los pasos, nos sitúa el libro que presentamos hoy a través de las fotografías de Antonio Sirión y de los textos de Verónica Gerber. Pero resulta que traspasos, como acaban ustedes de escuchar, también se relaciona con el verbo traspasar. Mientras miraba la fotografía y leía los textos, me preguntaba dos cosas. En primer lugar, por la relación que había entre las unas, las fotografías, y los otros, los textos. En segundo lugar, por la relación que existe entre ir tras los pasos y el verbo traspasar, y porque ambos aspectos son relevantes para un libro cuya belleza es evidente, pero que además puede ser usado para mirar, usado para pasar, y para ese pasar particular que es pensar. Antonio Sirión conoce bien el oficio, el de asentar una línea de investigación como la antropología visual y el de mostrar lo que, con este caso, una cámara fotográfica puede dar de sí etnográficamente. La suya es una mirada trabajada. Con eso me refiero a que lo que parece anodino logra adquirir un relieve, lo que parece perderse se recorta de manera singular en el horizonte. La fotografía cumple así la labor de extrañamiento que, según yo, hace la buena antropología, desfamiliarizar. A veces eso pasa por ir a otras culturas o a otros lugares, pero la antropología debe lograr hoy, en nuestros días, otra vuelta de tuerca. Desfamiliarizar aquello con lo que estamos familiarizados. Así en Traspasos se nos muestra, en diversos lugares, en diversos espacios, las travesías de un andar, sobre todo cotidiano. Michel de Certeau dice en su capítulo Andares de ciudad, precisamente en el volumen dedicado a lo que él llama la invención de lo cotidiano, que cuando se registran los procesos del caminante en mapas urbanos, lo que se registra son las huellas que indican una trayectoria, pero no el acto mismo de pasar. En el mapa vemos puntos que se ponen en relación con otros puntos para indicar líneas, no maneras de ser en el mundo. Lo que no muestra el mapa es la operación de ir, de deambular o de comerse con los ojos las vitrinas. ¿Y la fotografía? ¿Puede la fotografía mostrar el acto de pasar? Cuando miro las fotografías y veo corredores, pasillos de metro, salas de espera de autobuses o trenes insospechadas, cementerios, pasajes desolados, vitrinas, escaleras, templos, mostradores, andamios, la sensación es esa, es la de ver la vida como acto de pasar. Me pregunto, ante esos recorridos en los que a veces la imagen difumina una silueta de contorno borroso que apenas se adivina, en la que entre los cuerpos recostados se adivina un surrealista pie ortopédico, los pies, siempre los pies siguiendo y sosteniendo los pasos, o en la que se advierte a la gente de la calle en sus bicis, en puestos de fruta, subidos en motos o demorándose en las esquinas. En blanco y negro, estas fotografías no se concentran más que en eso, el acto de pasar, como la vida impersonal que es paso y que nos pasa y traspasa a todos y a cada uno. Primera lección que he aprendido con este libro. La fotografía no es la cartografía urbana, ese registro que convierte los pasos en puntos y líneas y que, como teme Certeau, borra con ella la operación misma, el acto de pasar. Las fotografías de Sirión muestran que la imagen, una fuerza de detención, traslada un aspecto del tiempo en algo que es como una suerte de espacio, pero lo hace sin detener el tiempo o impedir al tiempo ser tiempo. Dicho de otra manera, la fotografía no congela, no fija, no priva de vida. No sé cómo lo hace, pero el caso es que lo que yo veo espacializado en esos paisajes, recodos y huecos urbanos que Sirión ve con sutileza son siempre pasajes de tiempo cruzados por el espacio. ¿No podría ser esta, un pasaje de tiempo cruzado por el espacio, una definición del acto de pasar? Los textos de Verónica Gerber articulan historias clínicas con la anatomía de lo que hace posible el acto de pasar, nada más y nada menos que el pie. He de confesar que los pies me preocupan. Real y figuradamente tiendo a meter la pata, a dar traspiés e indudablemente tengo expertise en el arte de tropezar. He aprendido mucho con las notas de un podólogo de Verónica Gerber. Hay que hacer de ellas una lectura visca, es decir, cruzada, porque entrecruzan dos discursos, el del paciente y uno que podríamos denominar el discurso médico, el del podólogo estrictamente hablando. Lo que hace que las fotografías de Sirión y los textos de Gerber se puedan imbricar no es una relación de complementariedad. Yo no lo veo así, por lo menos. Lo que los emparenta es un desfase. En las fotografías,
El desfase está en ese ser pasaje de tiempo cruzado por el espacio, que hace que en una imagen que detiene uno pueda ver, sin embargo, la calle, el andamio, el templo, la escalera, espacios, como fragmentos de tiempo que pasan y se pasan. El desfase está en que la fotografía permite aprender el tiempo que se escapa y lo permite mostrando de una forma u otra la fugacidad, como el pie que uno atisba tras el cristal de una ventanilla, en un auto que puede arrancar en cualquier momento y al que dan ganas de decir adiós. En los textos de Gerber, las historias de pacientes que narran sus cuitas, con lo que en primera instancia permite el paso, el pie, están desfasadas con respecto al discurso del podólogo. Un discurso no se reduce al otro. El paciente, como contaba Débora, ve su talón marcado por una mancha de nacimiento y teme que ese lunar grande que lo cubre sea de mal augurio. El podólogo habla del calcáneo, el hueso que forma el talón. La lectura del podólogo espacializa, porque busca un principio de desciframiento del cuerpo como una I espacializado. La del paciente inscribe su experiencia en el fluir de una narrativa biográfica y temporal. El acto de pasar, ese pasaje de tiempo de la historia del paciente, cruzado por el espacio en el que la mirada clínica detecta un malestar, nos ayuda a vislumbrar entre los dos discursos que el talón es, simultáneamente, el principal punto de apoyo del cuerpo humano y la metáfora de nuestro punto débil. Pasajes de un discurso al otro que nos remiten a la clave de un pasar, a lo que lo hace posible y a lo que al mismo tiempo señala una debilidad. Otro ejemplo. Aquí no hay fragmento de historia clínica porque el paciente no se presenta a la cita. Sabemos que tiene un diagnóstico de fractura en 3 falanges y en metatarso. El silencio, a la ausencia del paciente, inscribe temporalmente. Se inscribe en un vacío a las 9 de la mañana en la mirada espacializadora del podólogo. Esa ausencia perturba la mirada espacializadora porque el cuerpo y los pies que deberían estar detenidos en un lugar para ser examinados no están. Esa ausencia inscrita en el discurso que asume una presencia nos indica que el único hueso que conecta el pie con la pierna es el astrágalo, que tiene 6 caras articulares y se vincula con el dado, por lo que se utiliza en juegos de azar. El hueso que mantiene unido al cuerpo con el pie es un símbolo del azar. El azar cabe en un diagnóstico. ¿No tiene entonces sentido que el paciente se inscriba como un vacío a las 9 de la mañana? Como lo que pasa precisamente por casualidad y no puede por eso ser aprendido en ninguna red discursiva o explicativa? Una vez más el tiempo, esta vez azaroso, tan azaroso como un resbalamiento tonto por una escalera de caracol, cruza el espacio médico. Ese es el acto de pasar, ¿recuerdan? Pasajes de tiempo cruzados por el espacio. Al inicio les comentaba que este es un libro cuya belleza es evidente, pero que además puede ser usado para mirar, usado para pasar y para ese pasar particular que es pensar, y ahorita añadiría pensar antropológicamente. La antropología ha sido muchas veces despreciada por empeñarse en pensar cómo pasamos, cómo son nuestros pasajes de tiempo cruzados por el espacio, desde que Marcel Mauss, por lo menos, marcara las formas de caminar, de amamantar o de arrullar como un conocimiento que debemos apreciar. Lo pequeño, lo que se desprecia, es a veces lo que más importa y paradójicamente lo más difícil de aprender. Al fin y al cabo, toda nuestra fuerza y nuestra debilidad están simplemente en una cosa como un talón. Quizá la tarea de la antropología, a la que este libro contribuye con sutileza, es mostrar que, como sabía Virgilio, la diosa se reconoce por sus pasos. El acto de pasar es vivir y seguir tras los pasos es preguntarse todavía hoy cómo vivimos. Disciplinariamente yo lo podría traducir así: traspasos. Acabará usted trastabillando, tropezando y haciendo viscos, pero algo aprenderá con este libro, algo aprenderá sobre el maravilloso arte antropológico de traspasar, es decir, y aquí acudo a 8 de las acepciones que tú mencionaste. 1. De pasar o de llevar algo de un sitio a otro, a sí mismo a trabajo de campo, a una madre cargando a su hijo, a un obrero trasladando ladrillos, a un metro trasladando alumnos. 2. De pasar adelante, hacia otra parte o a otro lado. ¿Recuerdan los ritos de paso? ¿Hay hoy ritos de paso en las ciudades? ¿Recuerdan la idea de traspasar umbrales? El umbral de una puerta, de una estación, de un templo, el umbral de eso que podemos llamar la infancia, la adolescencia, la vejez. 3. De pasar, atravesar de parte a parte con un arma u otro instrumento. Porque todavía hoy faltan 43 y muchos más, traspasados a balazos, hambre o machetazos en una economía de la violencia que nos exige, por lo menos, la lucidez de un pensamiento. 4.
de ceder a favor de otra persona el derecho o dominio de algo, la obsesión disciplinar de Mauss a Godelier sobre la economía del don y los dones, o sobre la posibilidad de modos distintos y relaciones de producción diferentes. 5. De transgredir o quebrantar un precepto, o de la relación entre la ley, los usos y las costumbres. 6. Exceder de lo debido, contravenir a lo razonable. Una y otra vez en antropología la cuestión de los límites, las fronteras, la liminaridad. 6. Dicho de un dolor físico o moral, hacerse sentir con extraordinaria violencia. ¿Qué es aquello que literalmente nos traspasa, nos desmorona, nos atraviesa, nos expone? Quizá ese pie ortopédico que para mí es un punctum en medio de los cuerpos hacinados en una estación. Finalmente, volver a pasar por el mismo sitio. Aquí, una vez más, a la disciplina y a la casa abierta al tiempo, a los traspasos y a los traspiés que forman y deforman, trayendo, eso sí, destellos de belleza. Muchas gracias. Quisiera platicarles muy brevemente la historia de este proyecto, la historia de este libro, que es muy particular. No es un libro que llevé a cabo de principio a fin en un periodo acotado de tiempo, sino que es un proyecto que comenzó hace unos 12 años aproximadamente, cuando iniciaba apenas mi gusto y mi práctica fotográfica, cuando tuve la oportunidad de viajar por varios lugares del mundo, acompañado por mi cámara, solo acompañado por mi cámara, y por ese entonces estaba yo descubriendo a un gran maestro de la fotografía, Cartier-Bresson, de quien, por cierto, no sé si siga abierta, pero hay una excelente exposición de su obra en el Palacio de Bellas Artes, y particularmente me llamó y me atrapó una imagen de Cartier-Bresson que se llama algo así como Detrás de la estación de San Lázaro. Es una de sus imágenes más icónicas, de una persona que está brincando un charco, y la fotografía está tomada en el instante preciso en el que el pie está a punto de caer en el charco, y todo el reflejo de la ciudad que se deja ver en el charco está a punto de perderse nítidamente. Entonces, esto me hizo entender muy bien esta idea de Cartier-Bresson del momento decisivo, del instante preciso, ese momento en el que las cosas dejan de ser como eran y pasan a ser diferentes. Entonces, esa idea me obsesionó. Además, Cartier-Bresson estaba cumpliendo en ese momento 1 año de haber muerto, y decidí entonces buscar fotografías que evocaran esta noción del instante preciso, y particularmente del paso o del momento en el que la gente está a punto de pisar un espacio y de transformar todo lo que hay a su alrededor. Entonces, en estos viajes empecé a buscar conscientemente estas imágenes hasta que junté una serie de unas 25 o 30 fotos que me pareció que podían conformar una exposición, y así lo hice. A mi regreso a México en el 2004, expuse estas fotos en Morelia, Michoacán, en el Museo del Estado, y yo pensé que ahí terminaba este proyecto, que este homenaje a Cartier-Bresson había cumplido su cometido, y cerré este proyecto, pensaba en aquel momento. Pero en realidad, cuando volví a tomar la cámara, cuando volví a viajar, me di cuenta de que esta obsesión, esta búsqueda por el instante preciso, por el momento decisivo y por los pasos y por el andar en la vida, por esta noción de tránsito, de movimiento, de circulación, no me la podía quitar de encima. Y entonces se convirtió en un motivo, en una impronta que marca mi forma de ver, con o sin cámara, ¿no? De manera que esta serie, que en un momento había conformado esta exposición, siguió extendiéndose, siguió nutriéndose con nuevas imágenes, y hasta hoy he continuado haciendo este tipo de fotografía, al grado de que cuando ya estaba por cerrar la edición del libro, todavía agregué algunas imágenes de un viaje muy reciente que tenía. De manera que encontrarán ustedes en este libro imágenes de hace 12 años, imágenes de este año o del año pasado, y además hay una mezcla muy interesante de formatos y de estilos. Algunas de estas fotografías las tomé con la cámara del celular, otras con cámaras profesionales, muchas otras con cámaras intermedias. Algunas de estas fotos, hay que mencionar,
originalmente eran a color y pasaron por un proceso de transformación a blanco y negro para homologar la serie. Entonces, bueno, son fotos muy diversas de muchos países que responden a diferentes momentos de mi historia personal, de mi involucramiento con la antropología, con la fotografía. Y me encanta que Xenia haya descubierto estas vetas antropológicas que yo en un momento pensé que no estaban presentes. Yo lo que quería hacer con este libro era fotografía no etnográfica, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, ya vi que es muy difícil quitarse de encima la cruz de la parroquia. Y bueno, entonces después tuve la enorme fortuna de que la revista Artes de México, después de varios años de llevar a cabo esta colección Luz Portátil, abrió una convocatoria en búsqueda de nuevas propuestas y yo, pues por no dejar, envié mi serie de traspasos y afortunadamente la seleccionaron para publicarla junto con otros 2 o 3 libros que se publicaron también este año. Y además tengo que mencionar que es una colección de la que yo soy fan desde hace muchos años, la tengo casi toda, y el hecho de que escogieran mi libro para formar parte de esta colección pues tuvo esta doble satisfacción, ¿no? Por un lado que se publicaran las fotos, pero además que se publicaran en mi colección favorita de fotografías y textos. Y después entonces tuvimos el reto de encontrar a un escritor que pudiera escribir no sobre las fotos, sino a partir de las fotos. Y esta es quizás la única recomendación o el único lineamiento que tiene la colección para buscar escritores, que no escriban sobre el autor ni sobre las fotos, sino a partir de ellas, inspirados en ellas. Y bueno, pues muchísimas gracias a Débora, a Xenia por sus palabras, de verdad me encanta. Tratemos de hacer alguna otra publicación con estas reseñas del libro. A ustedes muchísimas gracias por su atención, por su presencia. Los invito a ver el libro. Si no lo pueden comprar, se los presto para que le echen un ojito y ojalá se animen eventualmente. Y bueno, pues muchas gracias a Norma Jaramillo por gestionar esta presentación, a los organizadores de esta venta de saldos de la UAM y pues nuevamente muchas gracias. Ojalá hayan disfrutado los comentarios, ojalá disfruten el libro.